Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de termodinámica. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho, espero que les sirva este tema que veremos el día de hoy, espero que les guste y que sea de su agrado. El día de hoy vamos a ver el tema de presión. Entonces, ¿qué es presión? La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión en los sólidos es el esfuerzo normal, puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área. Para eso, la presión la podemos poner como la fuerza sobre área o newton sobre metro al cuadrado. Estos newtons sobre metros al cuadrado nos da como resultado pascal. O también la presión la podemos calcular como la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, la presión varía con respecto a la altura, pero no con respecto a la posición horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una columna, en este caso de agua, la presión en este punto será la misma en toda esta superficie. Y si nos colocamos en esta posición, la presión será constante en este punto con este punto, pero diferente con respecto a este punto o cualquier otro punto hacia abajo. Entre mayor sea la distancia de la altura o más hacia abajo en el fluido vayamos entrando, mayor será la presión. Un ejemplo es la presión atmosférica. Esta presión atmosférica se debe al peso del aire, de la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Si nos ponemos a nivel del mar, por ejemplo, imaginemos que estamos en el puerto de Veracruz, la presión es de una atmósfera, pero si nos colocamos en la ciudad de Jalapa, que está a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica baja. ¿Esto por qué se debe? Bueno, porque si nos paramos en esta parte pegados a la playa, la columna de aire que está arriba de nuestros hombros, desde nuestros hombros hasta la estratosfera, toda esta columna de aire tiene un peso y todo este peso es la presión que nosotros sentimos. Por eso, cuando estamos a nivel del mar, hay una mayor presión y cuando estamos un poco a una ciudad con mucha mayor altura, tenemos menos presión. ¿Por qué? Porque la columna de aire que está sobre nuestros hombros o la distancia que hay entre nuestros hombros hasta la estratosfera es menor y por ende nuestra presión o la presión en ese lugar es menor porque tenemos que soportar menos peso del aire. Existen diferentes tipos de presiones. Existe la presión absoluta, la cual es la que se mide con respecto al vacío absoluto. El vacío absoluto no es más que un lugar donde no existe la presión. Entonces, cuando estamos hablando de la presión absoluta, es cuando medimos con respecto a un vacío absoluto o a un lugar donde no hay presión. La presión manométrica es la presión medida en un sistema con respecto a la presión atmosférica. Este sistema tiene que tener mayor presión que la presión atmosférica y se le conoce como presión manométrica. Y de la inversa, si nuestro sistema tiene una presión más baja que la presión atmosférica, se le conoce como presión de vacío, la cual es medida con respecto a la presión atmosférica, pero hacia abajo. Para que quede un poco más claro, aquí vamos a ver una gráfica donde podemos ver que la presión manométrica, que sería esta línea, es igual a la presión absoluta, que sería desde la presión de vacío hasta este punto, menos la presión atmosférica, que sería desde esta línea hasta esta línea, sería la presión atmosférica. Y esta diferencia desde esta línea a esta línea se le conoce como presión manométrica. Si lo que quisiéramos es calcular la presión de vacío, esta va a ser igual a la presión atmosférica, que sería esta línea, menos la presión absoluta, que en este punto sería desde el cero absoluto de presión hasta donde tengamos nuestra medición, que sería esta línea. Y esta diferencia entre esta línea y esta línea es nuestra presión de vacío. Para que quede un poco más claro, veremos el siguiente ejemplo. Dice, un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 psi en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 psi.
hay que determinar la presión absoluta en la cámara. Para resolver este problema, primero lo que tenemos que hacer es colocar nuestros datos. Nuestros datos nos dice nuestro enunciado es que tenemos una presión de vacío y que son 5.8 P6 y que tenemos afuera de nuestro sistema una presión atmosférica igual a 14.5 P6. Vamos a ocupar una de las fórmulas que vimos anteriormente en la gráfica, la cual dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Y si sustituimos los datos de estos valores, vamos a obtener que la presión absoluta es igual a 14.5 PSI menos 5.8 PSI y va a ser igual a 8.7 PSI. Hay que aclarar, muchachos, y tener mucho cuidado con las unidades. Si tienen algunas dudas con las unidades, pueden ver el video pasado. Siempre es importante que cualquier suma o resta o operación que se haga en las ecuaciones siempre tenga las mismas unidades para que el resultado esté dado en las unidades correctas. Hay otros casos para los que se puede ocupar el cálculo de la presión, como por ejemplo, si nosotros tuviéramos un recipiente lleno de fluido y sabemos la presión en la superficie, que en este caso es la presión atmosférica, que sería la presión 1 en el punto 1, en esta parte. Y si nosotros quisiéramos conocer qué presión tiene este punto, el punto 2, lo podemos obtener con la siguiente ecuación. La presión del punto 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad de este fluido por la gravedad por la altura. La altura es la diferencia entre este punto 1 a este punto 2. Básicamente lo que estamos haciendo es sumarle esta presión atmosférica que hay en este punto más toda esta carga que se genera en esta columna del fluido. Es la densidad de este fluido por la gravedad por la altura entre esos dos puntos. De igual forma, si tuviéramos una columna con varios líquidos de diferente densidad, ustedes imagínense que tuviéramos agua y aceite que son de diferente densidad y no se mezclan. Si quisiéramos saber la presión en este punto 1, tendríamos que calcularla como la presión atmosférica, que es la que tenemos en este punto, más la densidad de nuestro líquido 1 por la gravedad por la altura de este líquido 1, más la densidad de este líquido 2 por la gravedad por la altura de este líquido 2. Y por último, más la densidad de este líquido 3 por la gravedad por la altura de este líquido 3. Y eso va a ser igual a la presión en este punto, en el punto 1. Esta ecuación la pueden ocupar para ya sea un líquido, 2 líquidos, 3 líquidos, 4 líquidos o los líquidos que ustedes tengan para calcular la presión. Si quisiéramos calcular la presión entre estos dos líquidos, la ecuación tendría que ser la presión atmosférica más la densidad del líquido 1 por la gravedad por la altura del líquido 1 más la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura del líquido 2. Para que quede un poco más claro lo que queremos enseñar, veremos un ejemplo. El ejemplo dice: un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros, como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determina la presión absoluta dentro del recipiente. Entonces, chicos, lo que queremos es calcular la presión dentro de nuestro recipiente. Y los datos que nos dan es que la presión absoluta en el lugar donde está este sistema, y los datos que nos dan es que la presión atmosférica en donde se encuentra este sistema es de 96 kilopascales y que tiene una columna de el líquido de 55 centímetros y que el fluido tiene una densidad relativa de 0.85. Bueno, para resolver este problema, lo primero que debemos de recordar es el concepto de densidad relativa. Por lo regular, cuando hablamos de densidad relativa, estamos hablando de un fluido el cual su densidad está valorada con respecto a la densidad del agua.
Entonces, usaremos que la densidad del fluido es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Y como la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, sabiendo esto, vamos a sustituir los valores y tenemos que la densidad relativa son 0.85 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y con eso vamos a obtener la densidad de nuestro líquido o de nuestro fluido, que serían 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Una vez que tenemos esta densidad de nuestro fluido, vamos a ocupar las ecuaciones que vimos anteriormente. Si lo que queremos es calcular la presión dentro de nuestro sistema, tenemos que recordar nuestra ecuación, la cual dice que si queremos calcular la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura de nuestro fluido. Entonces, la presión atmosférica ya la tenemos, la densidad de nuestro fluido ya la acabamos de calcular, la gravedad ya la conocemos y la altura del líquido también ya nos dieron el dato. Por lo tanto, lo que queda ahora es sustituir los valores. Tenemos que la presión va a ser igual a la presión atmosférica, que en este caso son 96 kilopascales, más la densidad del fluido, que en este caso son 850 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que en este caso serían 0.55 metros, que son equivalentes a estos 55 centímetros. Bueno chicos, el siguiente paso sería hacer la operación, pero como comenté en el ejercicio pasado, lo que tenemos que ver es que las unidades de esta parte de la sumatoria sean iguales que las unidades de esta parte de la sumatoria. Por lo cual nos damos cuenta que las unidades no son iguales. Por lo tanto tenemos que multiplicar por una conversión, que en el caso sería por un newton sobre kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado por un kilopascal sobre 1000 newtons sobre metros al cuadrado. Una vez que hagamos esta operación, vamos a obtener que todo este término nos den las unidades como kilopascales. Entonces, ahora sí, una vez que resolvimos nuestras unidades, todo este término, vamos a hacer la sumatoria y vamos a obtener que son 100.6 kilopascales. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y que haya quedado claro este tema. Nos vemos hasta la próxima, inscríbanse al canal y no olviden darle like.